Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente tu visión de la historia de la cruz, el rechazo y la victoria espiritual de Jesús. El rechazo de Cristo por parte de los antiguos líderes religiosos no fue un accidente histórico, ni un simple conflicto religioso. Fue el cumplimiento exacto de profecías escritas siglos antes. Desde el profeta Isaías hasta el rey David, las Escrituras anunciaron claramente que el Mesías sería rechazado, humillado y despreciado por su propio pueblo. Pero pocos se dan cuenta de que incluso textos antiguos y ocultos del judaísmo tradicional, como el Talmud, han confirmado inconscientemente estas profecías. En este video revelador, finalmente comprenderá por qué Jesús fue rechazado por los líderes religiosos y cómo este rechazo histórico fue, paradójicamente, la prueba definitiva de su verdadera identidad como el Mesías prometido. Suscríbete al canal, activa la campana y prepárate para un viaje espiritual profundo y revelador que cambiará tu percepción del plan divino. Para muchos, la idea del rechazo de Jesús por parte de los antiguos líderes religiosos judíos es un misterio inquietante. ¿Cómo pudo alguien que enseñó con tanta sabiduría, sanó a tantos enfermos y trajo mensajes profundos de amor y paz, ser tan intensamente rechazado por los líderes espirituales de la época? La respuesta está en un secreto espiritual antiguo y poco comprendido. El rechazo de Jesús no fue un fracaso ni una sorpresa. Ella era parte del plan divino desde el principio de los tiempos. Mucho antes de que Cristo pusiera un pie en la tierra, los antiguos profetas ya habían anunciado claramente que el Mesías sería rechazado por su propio pueblo, que sufriría injustamente y sería tratado como un criminal. Textos sagrados como Isaías 53 y el Salmo 22 describen con asombrosos detalles el sufrimiento, la humillación y el rechazo que Jesús enfrentaría siglos después. Hoy abriremos estos textos antiguos y revelaremos cómo cada detalle del rechazo de Jesús ya estaba profetizado, allanando el camino para la mayor victoria espiritual en la historia humana. Cuando pensamos en la cruz, a menudo imaginamos una escena de dolor, sufrimiento y derrota. La crucifixión era, después de todo, el castigo más humillante y brutal en el antiguo mundo romano, reservado solo para los peores criminales. A primera vista parece incomprensible que el Hijo de Dios, aquel que enseñó el amor, la misericordia y la gracia, tuviera su destino final en la cruz. Sin embargo, este aparente fracaso es exactamente lo opuesto de lo que parece. La cruz no fue una derrota, fue el escenario donde tuvo lugar el mayor triunfo espiritual que jamás haya sucedido. En la cruz se cumplieron perfectamente todas las profecías antiguas. En la cruz, el Mesías rechazado reveló plenamente el poder divino de la redención, el amor sacrificial y la victoria espiritual sobre las fuerzas de la muerte y la oscuridad. Pero ¿por qué eligió Dios un camino tan duro y humillante para revelar su mayor acto de salvación? Esta es la pregunta crucial que responderemos hoy, revelando el profundo misterio espiritual detrás del rechazo y el sufrimiento del Mesías. Muchos desconocen que el Talmud, una de las principales fuentes espirituales y filosóficas del judaísmo tradicional, contiene pasajes que, inadvertidamente y paradójicamente, confirman las profecías del rechazo del Mesías. Al acusar a Jesús, difamar sus orígenes y cuestionar su autoridad espiritual, el Talmud termina cumpliendo involuntariamente las palabras proféticas descritas por Isaías y los Salmos. Los líderes religiosos que rechazaron a Jesús no se dieron cuenta de que estaban desempeñando un papel crucial en el cumplimiento exacto de las Escrituras que ellos mismos estudiaban diariamente. Eran espiritualmente ciegos,
incapaces de reconocer que cada insulto, cada acusación y cada rechazo lanzado contra Jesús solo servía para confirmar aún más su verdadera identidad como el Mesías prometido y rechazado. En este video desentrañaremos esta conexión espiritual oculta, mostrando cómo la antigua tradición rabínica, incluso mientras rechazaba a Cristo, confirmó proféticamente que Él era exactamente quien decía ser, el Mesías sufriente, anunciado por las Sagradas Escrituras. Pocos capítulos de las Escrituras son tan poderosos, detallados y cargados de emoción como Isaías 53. Escrito unos 700 años antes de Cristo, este capítulo describe a un personaje misterioso conocido como el Siervo del Señor, alguien que sería profundamente rechazado, humillado y herido debido a los pecados de otros. El profeta Isaías anuncia con precisión casi aterradora que este siervo no tendría ninguna apariencia de gloria, ni belleza o atractivo especial que pudiera cautivar naturalmente a las multitudes. En cambio, sería despreciado, rechazado y tratado como alguien insignificante, alguien de quien la gente escondería el rostro. A lo largo de los siglos, este texto ha perturbado profundamente a quienes lo han leído, porque la descripción dada por el profeta parecía completamente contradictoria con la expectativa popular de un Mesías glorioso y conquistador. El siervo que describe Isaías no es exaltado por los hombres, al contrario, sufre un profundo rechazo, dolor y humillación. ¿Por qué el Mesías, aquel que supuestamente traería redención y victoria, necesitaría sufrir tal humillación? Isaías no deja ninguna duda sobre el propósito del sufrimiento del siervo. En el capítulo 53, versículos 4 al 6, declara que el siervo tomaría sobre sí los dolores, los pecados y las transgresiones de la humanidad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El rechazo, el sufrimiento y el dolor del siervo no fueron aleatorios ni sin sentido. Tenían un profundo propósito espiritual: reconciliar a los seres humanos con Dios. Cada herida sufrida por Él sería una herida curativa para la humanidad. Cada momento de rechazo que soportó abriría el camino para la aceptación y la reconciliación entre Dios y los hombres. Isaías explica claramente que aunque el siervo sería rechazado y humillado por los hombres, sería exaltado y glorificado por Dios. Lo que parecía una derrota a los ojos humanos sería, de hecho, la mayor victoria espiritual jamás alcanzada. El rechazo del siervo no sería el final, sino el comienzo de una nueva era de gracia y redención. Uno de los aspectos más impresionantes y convincentes de la profecía de Isaías 53 es la precisión detallada con que se cumplió en la crucifixión de Jesús. Isaías declara que el siervo sería contado con los transgresores. Isaías 53:12, una referencia directa al hecho de que Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Isaías también afirma que sería sepultado con los ricos, Isaías 53:9, algo que se cumplió perfectamente por el hecho de que Jesús fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico e influyente. Además, Isaías afirma claramente que el siervo sería traspasado por nuestras transgresiones, anticipando con precisión la forma romana de ejecución por crucifixión, que implicaba clavar clavos en las manos y los pies. La descripción del sufrimiento del siervo en el libro de Isaías es tan precisa y detallada que muchos eruditos a lo largo de la historia han quedado impactados por la precisión profética de este texto. No hay otro personaje histórico que coincida con la descripción dada por Isaías con tanta exactitud y precisión como Jesucristo.
demostrando que su rechazo y sufrimiento fueron proféticamente planeados y predichos. Ante tanta precisión profética, surge una pregunta fundamental. Si la descripción de Isaías era tan clara, ¿por qué los antiguos líderes religiosos judíos no reconocieron a Jesús como el siervo descrito por el profeta? La respuesta está en un profundo malentendido espiritual. Los líderes religiosos de la época tenían expectativas muy diferentes sobre quién sería el Mesías. Esperaban un líder político fuerte, un rey militar victorioso que liberaría a Israel del dominio romano y restauraría la gloria nacional. Para ellos, la idea de un Mesías humilde, sufriente y rechazado era inconcebible y ofensiva. El orgullo espiritual y la rigidez religiosa cegaron espiritualmente a estos líderes, impidiéndoles reconocer el cumplimiento profético ante sus propios ojos. En lugar de acoger al siervo anunciado por Isaías, lo rechazaron exactamente como la profecía predijo que harían. El rechazo histórico de Jesús por parte de los antiguos líderes religiosos fue, por tanto, un cumplimiento trágico, pero exacto de la escritura profética, confirmando además que Él era el verdadero siervo sufriente predicho por Isaías. Siglos antes de la crucifixión de Jesús, el rey David escribió un salmo profundamente perturbador, doloroso y profético, el Salmo 22. Este salmo comienza con una frase desgarradora y familiar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas mismas palabras serían pronunciadas por Jesús en la cruz, registradas en Mateo 27:46, revelando una conexión directa e inconfundible entre este antiguo salmo y los eventos de la crucifixión. Desde este momento inicial, el Salmo 22 describe con impactante precisión y detalle la agonía, el sufrimiento y el rechazo que enfrentó el Mesías prometido. David, bajo inspiración divina, describe no solo el dolor físico de la crucifixión, sino también el profundo dolor emocional de ser abandonado, ridiculizado y despreciado por sus propios compatriotas. El Salmo 22 es mucho más que un poema de lamentación. Se trata de una visión profética clara y precisa, que revela de antemano lo que sucedería en la cruz, confirmando que el rechazo y el sufrimiento de Jesús eran parte del plan eterno de Dios para la redención de la humanidad. La precisión profética del Salmo 22 es asombrosa en sus detalles. En versículos específicos, el Salmo anticipa acontecimientos que solo podrían entenderse plenamente después de la crucifixión de Jesús. El versículo 16 dice: «Horadaron mis manos y mis pies», describiendo con precisión la manera en que Jesús fue crucificado. El versículo 18 describe otro detalle sorprendente: «Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes». Este detalle específico ocurrió exactamente como fue profetizado el día de la crucifixión, cuando los soldados romanos dividieron las ropas de Jesús y echaron suertes sobre su túnica, como lo registran los evangelios. Detalles tan precisos no podrían haber sido coincidencias o fruto del azar. Señalan claramente la realidad sobrenatural de las Escrituras y la misión divina de Jesucristo. Siglos antes de los acontecimientos, Dios había inspirado a David para que escribiera exactamente lo que le sucedería a su hijo, confirmando aún más que Jesús no era una víctima de las circunstancias, sino más bien el protagonista central de una narrativa espiritual profundamente planificada y revelada. Otro aspecto profundamente conmovedor y profético del Salmo 22 es la absoluta soledad que enfrentaría el Mesías. El Salmo describe una escena de extremo abandono emocional y aislamiento, en el versículo 6 que dice: «Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo».
Esta descripción capta el profundo sentido de desprecio y rechazo que Jesús experimentó en la cruz. Los mismos líderes espirituales y religiosos que deberían haberlo reconocido y honrado fueron los primeros en burlarse de él y rechazarlo. El Salmo continúa describiendo la burla explícita en los versículos 7 y 8. Todos los que me ven se burlan de mí, extienden sus labios, menean sus cabezas. Confío en el Señor, que lo libre, que lo salve, porque en él se deleita. Estas palabras fueron repetidas textualmente por aquellos que presenciaron la crucifixión de Jesús, burlándose de él y desafiándolo a bajar de la cruz. Esta descripción profética revela claramente que el Mesías no solo sufriría físicamente, sino que también enfrentaría un profundo dolor emocional resultado del absoluto rechazo espiritual de aquellos que deberían reconocerlo como el Mesías. Ante descripciones tan dolorosas y detalladas, surge una pregunta crucial. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo amado experimentara tanto sufrimiento y rechazo? La respuesta está en un profundo misterio espiritual. El rechazo y el sufrimiento del Mesías fueron necesarios para revelar plenamente la profundidad del amor y la gracia sacrificial divina. Solo a través de la cruz pudo Dios demostrar cuán dispuesto estaba a amar, perdonar y redimir a la humanidad. El sufrimiento extremo, descrito en detalle en el Salmo 22, fue el precio pagado voluntariamente por el mismo Hijo de Dios para reconciliar a la humanidad consigo mismo. El sufrimiento no fue un accidente ni un error, fue la manifestación más profunda del amor divino. Jesús no solo fue rechazado por los hombres, Él eligió libremente aceptar este rechazo como parte de su misión redentora. Lo que parecía una derrota absoluta en la cruz se convirtió en el escenario de la mayor expresión de victoria espiritual y amor redentor que el mundo haya conocido jamás. El rechazo humano se convirtió así en la llave para abrir la puerta a la reconciliación eterna con Dios. La antigua tradición rabínica, especialmente la representada por los escritos del Talmud, refleja claramente el rechazo histórico y espiritual de Jesús por parte de los líderes religiosos judíos de la época. El Talmud, compilado por rabinos judíos a lo largo de los siglos después de la llegada de Cristo, registra varios pasajes que mencionan a Jesús de Nazaret de manera negativa, difamatoria y hostil. Estos pasajes incluyen acusaciones de brujería, blasfemia y apostasía, además de cuestionar profundamente la legitimidad de su nacimiento y linaje. A lo largo de la historia, muchos estudiosos se han sorprendido por la intensidad de estas acusaciones. ¿Por qué textos religiosos tan respetados y espiritualmente profundos como el Talmud sentirían la necesidad de atacar la figura de Jesús tan agresivamente? La respuesta está precisamente en el profundo impacto espiritual que Jesús tuvo en ese momento y continuó teniendo en el mundo. El rechazo registrado en estos textos no es una simple coincidencia histórica, sino el reflejo exacto del conflicto espiritual que Cristo desató, cumpliendo exactamente las profecías que anunciaban que el Mesías sería rechazado por su propio pueblo. Uno de los aspectos más sorprendentes y reveladores de las acusaciones hechas contra Jesús en el Talmud es el hecho de que, sin saberlo, cumplen exactamente las profecías registradas siglos antes. Isaías 53, por ejemplo, afirma claramente que el Mesías sería despreciado y rechazado, tratado como alguien castigado por Dios y humillado. Cada acusación difamatoria que el Talmud hace contra Jesús confirma precisamente este rechazo profético. Al etiquetar a Jesús de hereje, blasfemo y hechicero, los antiguos rabinos terminaron desempeñando exactamente el papel predicho en las Escrituras, el rechazo espiritual absoluto del Mesías prometido. Sin darse cuenta,
Estos líderes religiosos estaban cumpliendo un papel profético crucial al rechazar y difamar la figura de Jesús. Su intento de desacreditarlo y silenciarlo tuvo el efecto contrario, confirmando aún más la identidad mesiánica de Cristo a través del cumplimiento exacto de las profecías antiguas. Lo que pretendía ser un ataque se convirtió, paradójicamente, en un testimonio indirecto y profético de la autenticidad de Jesús como el Mesías prometido. Es fundamental entender que el rechazo de los antiguos líderes religiosos registrado en las tradiciones rabínicas no fue simplemente una reacción emocional o circunstancial. Fue, sobre todo, una profunda reflexión de la ceguera espiritual que les impedía reconocer el plan divino que actuaba ante ellos. El orgullo religioso y la rigidez espiritual de estos antiguos líderes religiosos no les permitieron ver en Jesús el cumplimiento exacto de las Escrituras que ellos mismos estudiaban diariamente. Más bien, lo percibían como una amenaza a su autoridad espiritual y a su control sobre el pueblo. El rechazo del Mesías fue, por tanto, un conflicto espiritual mucho más profundo, arraigado en la incapacidad humana de comprender plenamente el plan divino revelado en Cristo. Este profundo rechazo espiritual cumplió perfectamente la Escritura, resaltando la soberanía de Dios incluso frente a la más feroz resistencia humana. El hecho de que estas tradiciones rabínicas terminaran registrando y preservando este rechazo confirma aún más claramente la autenticidad profética de Jesús. Detrás de las acusaciones rabínicas contra Jesús se esconde un propósito espiritual oculto y profundamente revelador. El Talmud y las antiguas tradiciones rabínicas, en su intento de difamar y desacreditar a Jesús, inconscientemente preservaron un testimonio poderoso y auténtico del cumplimiento profético que rodeó su vida y misión. Toda acusación, toda difamación y todo ataque espiritual dirigido contra Jesús sirve hoy como confirmación histórica y espiritual de la realidad profética que él representaba. Al intentar borrar su nombre y desacreditar su mensaje, estas tradiciones religiosas han preservado involuntariamente valiosos detalles históricos y espirituales sobre el conflicto que rodeó la misión de Jesús en la tierra. Dios, en su infinita sabiduría, utilizó incluso estos ataques para confirmar y revelar plenamente su identidad mesiánica. El rechazo registrado en los textos antiguos no disminuyó el impacto espiritual de Jesús. Al contrario, amplió y fortaleció aún más su testimonio histórico y profético. El propósito divino se reveló claramente en lo que parecía ser una oposición absoluta. El rechazo humano paradójicamente resaltó la gloria y la soberanía divinas plenamente manifestadas en Jesucristo. A los ojos humanos, la crucifixión de Jesús parecía el colmo de la derrota. Visto externamente, fue el trágico final de un profeta revolucionario, abandonado por sus seguidores y aplastado por el poder de Roma y el rechazo de las autoridades religiosas judías. Pero en la dimensión espiritual, la realidad era completamente opuesta. La cruz no era el símbolo del fracaso, sino el trono de la victoria. Allí, colgado entre el cielo y la tierra, el Mesías rechazado cargó sobre sí todo el dolor, todos los pecados y todo el rechazo de la humanidad. Cada gota de sangre derramada fue una semilla de redención plantada en el suelo espiritual del mundo. Lo que parecía el triunfo de la oscuridad fue, en realidad, el momento de mayor luz. En la cruz, Jesús desenmascaró las estructuras de poder humanas, derrotó la tiranía espiritual del pecado y estableció el camino hacia la reconciliación eterna con Dios. El rechazo que sufrió no solo cumplió la Escritura, ella también abrió para siempre la puerta de la gracia a toda la humanidad.
Cada aspecto de la crucifixión de Jesús fue un cumplimiento detallado de antiguas profecías. Desde la traición por 30 piezas de plata predicha por Zacarías, hasta la perforación de sus manos y pies descrita en el Salmo 22, y su rechazo como el siervo sufriente en Isaías 53, todo sucedió exactamente como se predijo. La cruz no fue una improvisación divina para afrontar el fracaso de una misión mesiánica, sino el cumplimiento planificado y minucioso del proyecto de redención concebido antes de la fundación del mundo. Cada burla, cada azote, cada clavo, cada insulto, cada lágrima, todo quedó registrado en las Escrituras como prueba de que Jesús era el Mesías prometido. La cruz es, pues, el lugar donde el tiempo y la eternidad se encuentran, donde la profecía antigua y la esperanza futura se funden en un único punto glorioso: la victoria del amor divino sobre el pecado y la muerte. La cruz es el amén de la historia profética, el sello eterno del plan de redención. El rechazo que sufrió Jesús no fue un error trágico que debía corregirse, fue el proceso divino de glorificación. Las Escrituras enseñan que es necesario que el Cristo padezca estas cosas y entre en su gloria. Lucas 24:26. En otras palabras, el camino de la cruz era el camino inevitable hacia la corona. Jesús sabía que sería rechazado, burlado, crucificado, y aún así avanzó resueltamente hacia el Gólgota con la mirada fija en el propósito eterno de Dios. La cruz se ha convertido paradójicamente en el mayor símbolo de victoria de la historia de la humanidad. La madera que representaba la vergüenza y la maldición se transformó en el árbol de la vida eterna. El Mesías, rechazado por los hombres, fue exaltado por el Padre Celestial y recibió el nombre que es sobre todo nombre. Y esta exaltación no llegó a pesar del rechazo, llegó a través de él. Dios tomó el momento más oscuro de la historia y lo transformó en la manifestación más brillante de su gracia y gloria. Desde el día de la crucifixión hasta hoy, la cruz continúa resonando poderosamente en la historia humana. Ningún otro símbolo ha llevado consigo tanta fuerza espiritual, tanta esperanza, tanta transformación. El Mesías, rechazado que colgaba en agonía entre dos ladrones, es hoy adorado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus palabras de perdón desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, siguen resonando a través de los siglos, ofreciendo gracia y reconciliación a todos los que creen. El rechazo humano no borró el propósito divino. Ella solo resaltó aún más la soberanía y el amor de Dios. La cruz es el recordatorio eterno de que Dios convierte el rechazo en aceptación, la vergüenza en gloria, la derrota en victoria. Y todo el que hoy abraza la cruz y cree en el nombre de Jesús participa de esta victoria eterna, convirtiéndose en testigo vivo del mayor secreto espiritual de la historia: que el rechazo del Mesías fue el camino elegido para salvar a toda la humanidad. Al final de este recorrido profundo y revelador, nos encontramos ante una verdad inmutable. El rechazo de Jesús por parte de los líderes religiosos de la antigüedad, lejos de invalidar su misión, fue la confirmación más poderosa de que Él era, de hecho, el Mesías prometido. Las acusaciones del Talmud, los insultos en la cruz, el abandono de los discípulos, todo esto ya estaba profetizado. Nada ocurrió por casualidad. Cada lágrima, cada dolor, cada herida era el cumplimiento perfecto de un plan eterno para rescatar a la humanidad de la oscuridad y conducirla de regreso a la luz. Lo que parecía una derrota fue, en realidad, la revelación de una gloria oculta. Jesús ganó no a pesar de la cruz, sino a través de la cruz. Y su victoria no fue solo personal, se extendió a todos nosotros. Cada ser humano que cree en su nombre hoy experimenta el poder transformador de esta victoria eterna. La cruz, símbolo máximo del rechazo, se ha convertido en la puerta de
entrada a la esperanza, a la vida y a la eternidad, para todos los que aceptan el llamado del Cordero, rechazado pero exaltado para siempre. Hoy en día, esta historia no es solo una narración antigua, permanece viva y palpitante, llamando a todo corazón atento. La cruz de Jesús sigue en pie en la historia de la humanidad como la mayor invitación al amor jamás hecha. Ante esta invitación, la pregunta es personal e inevitable. ¿Qué harás con el Mesías rechazado pero triunfó? ¿Seguiréis a los antiguos líderes religiosos cegados por la tradición y el orgullo? ¿O te rendirás a la gracia que fluye de ese árbol sagrado, aceptando la vida, el perdón y la transformación que solo Cristo puede ofrecer? La elección es tuya. Hoy tú puedes ser parte de esta historia eterna, abrazando la cruz, aceptando el sacrificio y permitiendo que el inmenso amor de Jesús transforme tu vida. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite esta verdad y escribe en los comentarios: acepto al Mesías rechazado que reina para siempre hoy. Que la cruz, ayer signo de vergüenza, hoy sea para vosotros signo de la mayor gloria que existe.